Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres en estos momentos. Estamos dándole gracias al Señor porque podemos estar una vez más reunidos, aunque no en el templo, en la casa de oración, pero hacemos de nuestros hogares el templo donde estamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo cada día en esta pandemia. Así que les damos la bienvenida una vez más y el agradecimiento de todo nuestro corazón para todos ustedes porque se conectan con nosotros una vez más. Así que, y como les decía, vamos a estar en el capítulo 5 del libro de Lucas, estudiando los versículos 1 al 14. Es una lectura muy conocida por todos ustedes, pero que vamos a estudiarla, a sacarle un provecho en el día de hoy. Así que vamos a estar orando en estos momentos. Padre, gracias te damos por todas tus bendiciones, tu amor, tu misericordia infinita para cada uno de tus hijos. Y te damos gracias porque podemos conectar nuevamente con nuestros hermanos en la fe, los de nuestra congregación y aquellos que más allá también nos están escuchando, Señor. Bendecimos a cada uno de ellos, sus familias, Señor, y te pedimos protección, Señor, cuidado sobre ellos. En el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra que hoy vamos a compartir, Señor, podamos atesorarla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Así que bueno, hoy miércoles estamos estudiando el libro de Lucas, capítulo 5, versos 1 al 14, y he titulado a esta pequeña reflexión, esta pequeña predicación: Jesús ordena, no vaciles. Aleluya. Dígalo conmigo: Jesús ordena, no vaciles. Y esto habla acerca de la pesca milagrosa, ese momento en el que Jesucristo, después de caminar por alguna de las poblaciones de los pueblos de Galilea, llegó hasta las orillas de el lago de Genesaret, y allí pues sucedió un hecho fortuito, un hecho tremendo, un milagro del Señor, pero que tiene una enseñanza muy profunda. Así que vamos a leer versículo 1 en adelante. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Así que bueno, vamos a recordar que ya después que Jesús había ministrado en algunos pueblos de Galilea, le habían seguido señales y milagros, y las multitudes, como dice este pasaje, se agolpaban para escuchar la palabra de Dios. Hoy en día sucede lo mismo. Hay hombres, siervos y siervas del Señor, que Dios los usa en campañas, por ejemplo, como evangelistas a través del mundo, en estadios, en diversos lugares, y se llenan los estadios, se llenan los lugares, las iglesias, donde quiera que ellos predican. Siguen señales y milagros en muchas ocasiones también. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que muchos de ellos aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, muchos se convierten, pero la inmensa mayoría se queda en eso, se queda en oidores solamente, y no se convierten en hacedores, no se convierten en seguidores de Cristo, se quedan allí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Que nosotros, como siervos de Dios, aquellos que predicamos, que enseñamos la palabra, no nos debemos llenar los ojos, llenar la cabeza con cosas que no nos van a edificar. Lo que interesa no es que se llenen los lugares, que se llenen los locales. Está bien que se llenen, está bien que muchas personas escuchen la palabra del Señor. Eso está muy precioso, muy hermoso. Pero sobre todas las cosas, lo que hace falta es que haya un arrepentimiento genuino, que vengan personas a los pies de Cristo. ¿Depende eso de nosotros? No, depende del Espíritu Santo, y depende de de qué manera las personas reciben la palabra, las retienen o no las retienen. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña Jesucristo en esta palabra? Lo primero que le dice es a Pedro:
después que enseñó a aquella multitud, le dice a Pedro, viendo la situación, viendo el problema de que no habían pescado, le dijo, boga mar adentro. En el versículo 4 le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aleluya. Entonces, lo que nos enseña este llamado, o el que hace el Señor, es precisamente eso. Dios nos llama a predicar el Evangelio bajo cualquier circunstancia, no importa de qué manera te encuentras, si estás enfermo, si estás en apuros, si estás en aprieto, como decimos, como quiera. Dios nos enseña a bogar mar adentro. No quiere que seamos cristianos de orilla, o como son, hay pescadores que son pescadores de orilla y no quieren ir a mar afuera a pescar porque tienen miedo a montarse en un barco, vamos a poner eso como por ejemplo. Pero Dios quiere que nosotros seamos pescadores de mar adentro, que vayamos donde Él nos envía, que profundicemos aún en la palabra del Señor, que no debemos quedarnos en nuestra comodidad, tenemos que salir de nuestra comodidad a predicar el Evangelio. No es solamente estar en nuestra área, si Dios te llama a otro lugar, pues ahí debemos estar. Predica donde Cristo te envíe sin mirar las circunstancias. Y en el versículo 5 vemos algo tremendo, y es que Pedro trata de justificar o trata de explicar por qué lo que estaba pasando alrededor de ellos. Y dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Bueno, hay dos cosas aquí. Primero, que tus fallas del ayer y mis fallas del ayer, porque hemos trabajado en la obra del Señor por nuestros propios medios, en nuestras propias fuerzas, serán las victorias del futuro en las manos del Señor. Si nos ponemos en las manos del Señor, si confiamos en el Señor. Así que si Jesús te ordena, no vaciles. Si Jesús te llama, no vaciles. Si Jesús está haciéndote un llamado para que te levantes en fe con tus ministerios, con tus dones, no vaciles para nada, porque Dios va contigo. Te está diciendo, boga mar afuera, boga mar afuera, mar adentro, como dijo, mar adentro. Exactamente como usó la palabra aquí el Señor. Boga mar adentro, no te quedes aquí. No te quedes en tu comodidad, no te quedes en lo que estamos haciendo, hasta el día de hoy. Debemos caminar en fe, tomados de la mano del Señor. Gloria sea al Señor, aleluya. Así que versículo 7 es uno de los versículos que también nos enseña algo precioso con respecto a esta porción bíblica, y es que dice, entonces hicieron seña. Vamos a leer el versículo 6 primero. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Hay algo precioso aquí. La bendición del Señor que te alcanza a ti beneficia a los que te rodean. Di esto conmigo. La bendición de Dios que me alcanza beneficia a los que me rodean. Aleluya. Sucedió eso con Simón. Simón, Dios lo llamó y le dijo, boga mar adentro, echa las redes y vas a ver cómo se llena. Se llenó de tal manera que tuvieron que pedir ayuda, y el otro barco pues también se llenó. Así que es algo que nosotros debemos tener siempre presente. El Señor bendice y bendice a los que están alrededor tuyo. Y eso es una medida, es una pauta que sigue al Señor en todo momento. ¿Por qué? Porque sus promesas se cumplen. Su palabra es verdad. Él no engaña, siempre es verdad. Y si promete, como dice la palabra, que tú y tu casa, en el caso de Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor.
Y una vez que nosotros definimos que vamos a servir al Señor, nuestra familia también va a ser bendecida. Aún si la familia no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador personal, aún así Dios tiene misericordia y sus promesas se cumplen. Pero llega el momento en que cada uno de ellos también van a aceptar el sacrificio de Cristo. Aleluya. Así que todo milagro, toda señal viene y es hecha por el Señor. Nosotros solo somos instrumentos de Él. Aleluya. Solo somos instrumentos de Él. Y esto es algo que sucedió y Pedro lo experimentó de una manera grandiosa. Pero no solamente que lo experimentó, sino que le enseñó algo. Le enseñó cuán débil era. Le enseñó cuán humilde era. Le enseñó que en sus fuerzas no podía hacer mucho. Nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas algunas cosas, pero no podemos ir mucho más allá. Entonces, dice en el versículo 8, viendo esto, o sea que las dos barcas se llenaron, había peces para todos, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aleluya. Cuando Pedro vio el milagro, cayó de rodillas. Nosotros hacemos totalmente algo diferente. Pero cuando Pedro cayó de rodillas, lo primero que demostró fue humildad ante el Señor. Se humilló totalmente de tal modo que se lanzó de rodillas. Mostró sometimiento ante el Maestro al reconocerlo como Señor. Note que le dice, apártate de mí, Señor. Llegó a sentirse indigno de estar aún cerca de la presencia del Señor Jesucristo por su condición de pecador. O sea, mostró sometimiento, reconocimiento y arrepentimiento. Todas estas cosas las vemos en este pasaje y quizás algunas más, pero estas son las que quiero compartir contigo. Esa manera de arrepentirse, esa manera de reconocer al Señor es la que nosotros nos falta hoy. Aún siendo siervos que el Señor nos usa, aún reconociendo que el Señor nos ha llamado a algunos con poder para hacer milagros en el nombre de Jesús, porque los milagros los hace Él, aún cuando podemos enseñar, podemos ir a otras naciones, unos van, otros no, aún cuando pensamos que podemos hacer señales de cualquier tipo, porque el Señor nos ha dicho que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Aún así, nosotros debemos hacerlo con humildad. No debemos abrogarnos los hechos, no debemos hacernos dueños de los milagros, de los portentos que el Señor hace en el medio nuestro cuando nos usa. Dice que Pedro se tiró de rodillas. ¿Cuántas veces nosotros, los siervos de hoy en día, nos hemos tirado de rodillas cuando el Señor nos ha usado con milagros? ¿Cuántas veces nosotros hemos podido tirarnos de rodillas conjuntamente con los demás hermanos que están siendo ministrados, para que luego para que podamos sentir esa presencia, ese arrepentimiento, este reconocimiento? A veces no lo hacemos. Yo sé, si estamos ministrando, tenemos que seguir ministrando. Pero recuerde que sobre todas las cosas, quien ministra es el Espíritu Santo de Dios. Ministra a la congregación a la cual nosotros estamos ministrando, pero también nos ministra a cada uno de nosotros. Así que nosotros no nos vamos fuera de esa administración, no quedamos fuera de la bendición del Señor, de la bendición del Espíritu Santo, sino que aún así, aún ministrando nosotros a la congregación, somos ministrados por el Espíritu Santo. Y en esos momentos, alguna que otra vez, debíamos nosotros como siervos que estamos siendo usados, lanzarnos al suelo, orar y reconocer delante del Señor que todo lo que está sucediendo alrededor nuestro es porque Dios lo está haciendo.
es porque Dios lo está permitiendo. Hoy no sucede mucho eso. ¿Por qué? Porque lo que queremos es mostrar lo que Dios hace en nuestras vidas. Queremos mostrar cuánto Dios nos usa. Y eso es erróneo. Nosotros no tenemos que estar mostrando cuánto Dios nos usa. Nosotros lo que tenemos es que dar testimonio del poder de Dios. Y una vez que se vean algunas señales y algunos milagros, ya usted verá que la gloria hay que dársela al Señor. Nosotros no podemos enorgullecernos porque Él nos usa. Note esto. No nos damos cuenta que Él nos usa para su gloria. No, Él nos usa para su gloria. Y a Él debemos darle la gloria. Solamente a Él. No es para que yo me sienta como un pavo real y diga, bueno, Dios me usa. Y me usan esto y me usan lo otro. Y yo me sienta como que yo soy el dueño de la situación. El dueño de la situación siempre es y será nuestro Señor. El dueño de la situación siempre es y será el Espíritu Santo de Dios, que es el que obra en el cristiano, es el que obra en el siervo o la sierva que está ministrando, es el que obra en cada uno de los hermanos que han sido ministrados. Una vez que vinieron, hay una historia en la Biblia que una vez vinieron los mismos apóstoles, lo voy a buscar porque lo tengo aquí separado, y hace unos días hablé de ello, pero va a servir como referencia. Una vez vinieron a Cristo asombrados los apóstoles porque hasta los demonios se nos sujetan, fue lo que le dijeron a Cristo. Esto aparece en el libro también de Lucas, capítulo 10, versículos 19 y 20. Llegaron asombrados, llegaron como nos ponemos nosotros cuando vemos milagros, cuando vemos portentos del Señor, que se nos ponen los ojos así que parecen un par de galletas. Así nos ponemos, ¿por qué? Porque no damos a veces crédito a lo que el Señor puede hacer. Nosotros creemos en un Dios de señales, un Dios de maravilla, pero tú y yo no necesitamos señales, porque tú y yo creemos por fe. Las señales son para los incrédulos, lo dice la Biblia. Así que no esperes señales para ti. Si Dios hace, amén, gloria sea al Señor. Y si no hace, amén, gloria sea al Señor también. Y vinieron estos apóstoles, los apóstoles vinieron y le dijeron a Jesús, hasta los demonios se nos sujetan. Lucas 10, 19 y 20. Y mire lo que Jesucristo le dijo. Versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya. Moraleja, como dicen por ahí. ¿Cuál es la enseñanza de esta conversación con Jesús? La enseñanza es: no te preocupes, ni te enorgullezcas, ni te creas que eres el mejor de los pastores o el mejor de los evangelistas o el mejor profeta, como quieras llamarte o como quiera que te llamen, o los títulos que tengas que quieras esgrimir. No importa porque se sujeten los demonios o porque eche fuera demonios o porque se sanen los enfermos. Lo que más le interesa a Cristo es que tu nombre y mi nombre estén escritos en los cielos. Aleluya. No es para darse vanagloria. Jesucristo no te está llamando a ti a predicar el evangelio para que te vanaglories. No te está llamando a predicar el evangelio para que luego estés contando. Claro que si el Señor hace milagros contigo, amén, gloria a Dios. Yo tengo cosas que contar también, pero eso no es para vanagloria nuestra, que sea para testimonio del poder de Dios y no testimonio de lo que yo puedo hacer porque Dios me usa. Amén, aleluya. Dios me usa a mí, pero te puede usar a ti. Puede usar a un hermano
a una hermana, aún usa a los niños. Es más, te voy a decir que si no te dejas usar, en la Biblia aparece el pasaje que dice que si nosotros nos callamos, hasta las piedras pueden hablar. Y hay un pasaje en la Biblia donde habló un animal. Así que no te preocupes, que si nosotros nos callamos, alguien va a hablar. Pero como tú y yo no nos vamos a callar, vamos a seguir predicando el Evangelio, pero lo vamos a seguir predicando con humildad, con amor, con entereza, con entrega, dejando que el Espíritu Santo sea el que obra, dejando que el Espíritu Santo sea el que ministre en tu vida, ministre en mi vida y ministre a aquellos a los que el Señor nos ha puesto a nuestro alrededor. Estamos gozosos, estamos contentos, porque a pesar que en medio de toda esta pandemia, los hermanos de la congregación, y estamos muy agradecidos por ellos, nos han ido respaldando en nuestras predicaciones, nos han llamado por teléfono, algunos han venido a la casa y han traído ofrenda. Estamos y no ofrenda de dinero, no necesitamos dinero, nosotros no pedimos dinero, el que quiera pedir que lo pida, pero Dios nos ha dado conforme a sus riquezas en gloria. Los hermanos han sido tocados, algunos de ellos, y nosotros hemos sido bendecidos, así como nosotros hemos bendecido a otros hermanos también, porque de eso se trata. No es acaparar, no es buscar la gloria nuestra, sino es mostrar la gloria de Dios en medio nuestro, en medio de esta pandemia, en medio de cada dolor, en medio de cada situación difícil. Dios muestra su amor para con nosotros. Aleluya. Dios te puede llamar en tiempos difíciles o de crisis. Esa es otra cosa que aprendí en esta lección. Dios te puede llamar en tiempos difíciles o tiempos de crisis. ¿Qué crisis estaba atravesando Pedro? Bueno, Pedro no estaba atravesando una pandemia como la que estamos atravesando ahora. Pedro no tenía problema porque le habían quitado la casa o porque había perdido el carro. Cuando aquello no había ni carro, así que lo que había, la barca no se la habían quitado, estaba pescando. O sea, Pedro no le habían cortado la electricidad porque no había electricidad, ni tampoco el internet. A nosotros nos cortan el internet, nos cortan la conexión del teléfono y es como que nos falta el corazón. Pero a cada uno de nosotros lo que nos hace falta es la conexión con el Padre Celestial. Si nos cortan esa, entonces sí es un problema. Mientras tanto, estamos bien. Pero sí te digo que Dios te llama en tiempos difíciles. Dios te puede llamar en tiempos de crisis. ¿Qué crisis tenía Pedro? No pescaba para alimentarse. Si no pescaba, no podía llevar sustento a su casa. Y entonces estaba en una crisis. ¿Y cómo lo expresó? Bueno, en los versículos primero le dice al Señor en el versículo 5, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Se sentía defraudado, se sentía frustrado. Así nos sentimos nosotros en medio de nuestra vida a veces. ¿Cuántas personas en medio de esta pandemia, solamente en los Estados Unidos, han perdido su trabajo? Más de 20 millones, anda por 20 millones de personas. Por eso es que el gobierno ha tenido que tomar ciertas medidas para ayudar. Ahora, y van a seguir tomando. Esperemos que todas las cosas cooperen para bien, conforme a la palabra de Dios. Lo creemos en el nombre de Jesús. Pedro fue llamado en un momento de crisis. Dios lo llamó cuando no obtenía nada para su sustento. ¿Y qué hizo Pedro? Le dijo, voy a echar las redes en tu nombre. Así que cuando Dios te llama en medio de una crisis, en medio de una tormenta, no busques ningún tipo de excusa. Simplemente sigue al Señor. Si tienes fe, sigue al Señor y Dios te va a ayudar. Dios te va a levantar. Dios te va a proveer. Dios te va a usar con poder, con mucho poder, con mucha unción, en el nombre de Jesús. Yo puedo darte testimonio, ya con esto terminamos, de cómo Dios nos llama en tiempos de crisis. Hemos hablado acerca de esto. Yo pudiera hablar de otros testimonios, pudiera hablar de otras cosas también, pero yo de lo que quiero hablar fundamentalmente es de la palabra de Dios. Pero quiero acentuar esto para que noten cómo Dios llama en tiempos de crisis. Nosotros estábamos en el año 2009
todo parecía bien y en noviembre del 2009 a mí me dieron layoff del trabajo. Perdí el trabajo y estuve año y medio sin trabajo. Nunca faltó alimento, nunca faltó el sustento en la casa. Pasamos situaciones difíciles. Fue una crisis. Perdimos carro. La casa se perdió un tiempo después también, porque se fue arrastrando los pagos. Pero déjame decirte algo, en medio de todo eso, Dios se glorificó de tal manera que nos llamó al ministerio en medio de esa crisis. En medio de esa crisis, en el 2011, la iglesia fue fundada con un grupo de hermanos. Éramos 3 familias en la casa solamente. Y la iglesia fue fundada en medio de esa crisis. Le damos gloria al Señor porque escuchamos la voz de Dios que nos dijo, boga mar adentro, y nosotros fuimos mar adentro. Fuimos mar adentro como hizo Pedro. No nos podemos detener. No te puedes detener, hermano, ante coronavirus. No te puedes detener ante crisis. No te puedes detener si pierdes el trabajo. Te puedes sentir desanimado, puedes sentirte triste. Eso es normal. Somos humanos. Pero afíncate en la palabra del Señor. Ten fe en el Señor. Ora con todo tu corazón. Confía con todo tu corazón en el Señor. Dedica tiempo a la oración, dedica tiempo a la búsqueda en la palabra del Señor, pero sobre todas las cosas, deja que el Señor te use, deja que el Señor haga las cosas que quiera hacer en tu vida. No te amilanes, no tengas temor, no tengas miedos de ningún tipo. Jesús ordena, si Jesús te llama, no vaciles, aunque veas una tormenta al frente. Aunque veas un muro tan grande que quizás no puedas pasarlo, aunque veas un mar embravecido, no vaciles. Si Jesús te llama, síguele, síguele con fe, porque Él te va a bendecir. Dios es el Dios de los milagros, es el Dios de la bendición. Dios está con cada uno de nosotros. Muchas felicidades, muchas bendiciones. Estamos aquí para servir al Señor, para darle la gloria al Señor. Y recuerda, si Jesús ordena, si Jesús te llama, no vaciles, síguele. Muchas bendiciones, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que están conectados. Y la paz del Señor con todos ustedes. Shalom.